América del Sur y los espacios de disputa social por los ecosistemas y materias primas ha intensificado los debates sobre el proyecto capitalista contemporáneo y su lógica de explotación, dependencia y control corporativo de los territorios. La soberanía, los territorios, los recursos naturales están en constante debate dentro de las democracias latinoamericanas. En el contexto colombiano, se busca responder a la integración regional y ordenamiento territorial desde el campo de la comunicación. En el contexto colombiano se han presentado planes de desarrollo nacional que comparten o se asemejan en el enfoque territorial, con pilares de desarrollo que apuntan aspectos clave como el crecimiento y competitividad, la eficiencia administrativa, las TICs y la información. Elementos que se traducen en políticas, programas y proyectos en lo social, educativo, económico, cultural, ambiental, político y económico. Las intenciones para mejorar aspectos de índole territorial tienen hasta cierto punto los planes de desarrollo que se han planteado a lo largo del año 2005 al 2019. El problema de todo esto nace con la crítica a dichos planes por la nublada participación de los ciudadanos que comprenden las regiones del sur del país en las etapas de planeación, ejecución, seguimiento y control de estos planes. Por más diagnósticos presentados de estos espacios, las políticas y programas que contienen estos planes son los dictados a nivel nacional, sin adaptación real a las necesidades regionales, mucho menos locales. Este punto es crucial porque resume cómo los planes de interés nacional en el contexto colombiano han transgredido las prácticas y procesos regionales y locales, dejando entrever una clara colonialidad interna y una descolonialidad local o regional si lo vemos de ese modo. Cabe preguntarnos hasta esta parte del contenido expuesto, ¿cuál debería ser la lógica del ordenamiento territorial y la función de la comunicación? Pues es muy claro. Todos los aspectos anteriormente mencionados, que responden a los planes de desarrollo propuestos a lo largo de los años en el sur de Colombia, deberían trabajar de la mano y con la visión de las regiones, buscando dejar de generalizar desde lo nacional. Y la función clave de la comunicación es apuntar al lado correcto, a lo alterno antes que a lo hegemónico, tomando en cuenta el país es pluralmente diverso y se debería trabajar desde esa Después de diversidad. ver el contexto general que presentó mi compañero, yo quiero enfocarme en los conceptos más importantes que desarrolla este capítulo. ¿Por qué entender es la base para luego responder a las preguntas críticas que nos planteamos? Lo primero es la colonialidad de poder, que explica Aníbal Quijano. En palabras simples, aunque el colonialismo como tal en términos, seguimos atrapados en una lógica que combina el capital, la raza, el conocimiento. ¿Qué pasa ahí? Lo que los científicos o técnicos consideran lo válido o lo comunitario o lo ancestral o lo local se deja al lado. En segundo punto, es el territorio y no es un pedazo de tierra, es la memoria de identidad e historia. Es un lugar donde la comunidad reconoce defender un territorio y defender la vida misma es una forma particular de estar en el mundo. Aquí entra lo que decía Orlando Falsborga, como la región sociocultural. Él decía que una región no solo se mide por fronteras, economía, sino por la gente, o sus costumbres, o sus memorias. Y es clave porque nos muestra que no podemos pensar el desarrollo como algo que se impone desde arriba, sino que se debe construirse con las comunidades. Y el tercer concepto se centra en la comunicación decolonial. ¿Qué significa? Lo que la comunicación puede ser una herramienta de mercado o Estado. Tiene que ser vista como un derecho y sobre todo como un espacio para que las comunidades puedan organizarse, expresarse y defender sus territorios. En pocas palabras, la comunicación puede ser usada para fortalecer el poder de unos pocos o para abrir un espacio de resistencia y autonomía. Con estos conceptos en mente nos planteamos tres preguntas claves que nos ayudarán a aterrizar la idea. ¿Qué relación existe entre el territorio y la comunicación? La relación es directa. El territorio es identidad, es cultura y la comunicación es el medio para controlarlo o para defenderlo. Un ejemplo claro es el caso de Jula.
En Colombia, con el proyecto de hidroeléctrico, el Quimbo, la gente no se quedó callada. Se organizaron los comités, crearon radios comunitarios, usaron redes sociales. Es decir, que la comunicación volvió parte de la resistencia. Y por eso digo, ¿no? Que la comunicación no solo es para la información, sino es un derecho colectivo, una herramienta para que las comunidades puedan defender lo que es y lo que son. ¿Cómo se manifiesta la colonialidad del poder en la comunicación? La colonialidad se nota en forma en que se jerarquiza los saberes. Todo lo técnico y lo económico es lo que supuestamente vale, mientras que lo comunitario y lo ancestral se desprecia. Miren los planes de desarrollo en Colombia. Hablan de la competitividad, hablan de megaproyectos, pero casi nunca parten de lo que dicen de las comunidades. Y los grandes medios refuerzan eso. Muestran esos proyectos como progreso, mientras que los campesinos o indígenas los pintan como obstáculo. Esa narrativa no es neutral, es una forma de colonialidad, invisibilidad en la diversidad cultural y favorece a un modelo que no es necesariamente mejorar la vida de la gente. Entonces, ¿qué necesitamos para abrir la comunicación y democratizarla o reconocer que los saberes locales también son válidos y que las comunidades también deben tener voz en estas discusiones? ¿Qué alternativa propone el pensamiento decolonial para transformar la comunicación? Frente a eso, proponen los enfoques decoloniales. Bueno, autores como Eric Torinco habla de la nueva comunicación alternativa y básicamente consiste en recuperar el sentido social y circular de la comunicación. Deja ver como algo vertical que baja de mensaje desde el poder. Un ejemplo es en Bolivia, como la danza de los morenos en Oruro. Esa danza fue resistencia, fue una comunicación cultural contra el colonialismo. Y hoy pasa algo parecido con los radios comunitarios y los colectivos digitales, que permiten a los pueblos narrarse a sí mismos y no perder solo en los grandes medios. Yo lo veo así, ¿no? No se trata solo de crear medios, sino que cambiar la lógica. Lo que la comunicación no es unidireccional, sino un espacio donde que se construye una organización y participación desde abajo. Para terminar, quiero hacer una comparación con un caso global, Starting Rock. En Estados Unidos, las comunidades indígenas se levantaron contra el oleoducto de Dow y usaron la campaña No Doubt en las redes sociales para que conocieran su lucha por el agua. Lo interesante es que, igual que Colombia y Bolivia, defendían territorios y la vida frente a los megas proyectos, a diferencia que allá luchaba ser internacionalismo rapidísimo por las plataformas digitales. En cambio, en Latinoamérica, además de usar lo digital en las comunidades, sostienen sus luchas también en las prácticas culturales propias, rituales, radios comunitarios y danza. Y algo clave con Star Rock es que combinaron lo ancestral con lo moderno. Rituales indígenas, por un lado, transmisiones en vivo, hashtags, por otro lado. Eso reflejaba que lo que decía Martín Barbero, ¿no? Sobre la localización y ese cruce entre local y lo global. En el fondo, todo eso nos muestra que la comunicación decolonial no es solo teoría, es práctica viva, conecta las luchas locales con las luchas globales y permiten que los pueblos distintos se encuentren en el punto común. Excelente aporte, compañero. Bueno, lo que yo puedo acotar a este tema es que la resistencia social en defensa de los territorios ha sido en las últimas décadas una de las experiencias más claras de cómo las comunidades buscan frenar el avance de un modelo de desarrollo en el cual se logra privilegiar los intereses capitales por encima de la vida. Un ejemplo emblemático es el caso de Azoquimbo y los comités ciudadanos de Huila, quienes desde hace años han luchado contra los megaproyectos hidroeléctricos que amenazan sus territorios. Estas luchas, más que protestas aisladas, constituyen un ejercicio de comunicación de producción de sentido de organización colectiva frente a políticas estatales que priorizan cierta explotación de recursos por encima del bienestar comunitario. La Corte Constitucional, a través de la sentencia de 135 del año 2013, reconoció un principal fundamental. En cuando los proyectos económicos afectan la vida de comunidades y ecosistemas, el derecho a la información y el derecho a la participación
deben ser garantizados. No solo basta con informar a la gente de una manera superficial o técnica. Debe ir más allá, como la información debe ser clara, accesible y pertinente. Y, sobre todo, debe abrir la posibilidad de una participación libre e informada. Esto convirtiendo la comunicación en un derecho sustantivo directamente vinculado con la democracia y la justicia social. Pero aquí te pregunto, ¿qué entendemos por comunicación en estos escenarios? Tradicionalmente, se ha concebido un simple canal para transmitir mensajes. Sin embargo, el análisis de estas páginas nos muestra que la comunicación es, en realidad, un campo que disputa la política social y epidemiológica. También los planes sociales nacionales de desarrollo, como los programas estatales y las agendas supranacionales, llegan a ser una operación bajo la hegemonía del capital, llegando a significar que privilegian lo técnico, lo económico y lo cuantificable, al tiempo que invisibilizan las voces locales, fragmentan el tejido social y reducen a algunas comunidades meros receptores de decisiones ya tomadas. Llegando a este punto aparece un concepto de colonialidad del poder y del saber, el cual no se trata únicamente de dominación económica, sino de un patrón histórico que jerarquiza los conocimientos. Según esta lógica, los saberes científicos y técnicos producidos por expertos son considerados legítimos y superiores, mientras que los ancestrales, comunitarios y locales son relegados, llegando a invisibilizar o incluso desaparecerlos. La colonialidad, por tanto, no garantiza los territorios de los cuerpos, sino también la manera en que se produce, circula y valida el conocimiento. De esta experiencia surge una necesidad de pensar una nueva comunicación alternativa. Este concepto no debe entenderse como la simple creación de más medios, sino como la transformación profunda del modo en que concebimos la comunicación. Significa superar la visión instrumental que reduce a herramientas y canales, recuperando su carácter circular, antropológico y emancipador. En una comunicación alternativa, los procesos llegan a ser tan importantes como los resultados. Lo esencial es únicamente que maneja se produce, sino cómo lo produce y con qué producto hace eso y sobre todo el propósito.